y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hoy día Dios busca a los vencedores. Dios usa una pequeña cantidad de creyentes para que comuniquen el fluir de vida a la iglesia a fin de avivarla. Como el Señor lo hizo una vez, asimismo los vencedores tienen que derramar la sangre para que la vida fluya a otros. Por causa de la iglesia, los vencedores toman la posición de victoria y sufren tribulación y desprecio. Así que, los vencedores que Dios busca deben abandonar lo que ellos juzgan correcto. Tienen que pagar el precio de permitir que la cruz elimine de ellos la antigua creación y prevalezca contra las puertas del Hades. Amado hermano, ¿está usted dispuesto a sufrir aflicciones para ganar el corazón de Dios? ¿Está dispuesto a dejarse derrotar para que el Señor sea el victorioso? Tales vencedores hoy Dios busca. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para lograr ese resultado glorioso de Dios, de tener muchos hijos, después de haber tenido el unigénito, Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, el Verbo, la Palabra, el que creó un plan glorioso. Él estaba en la eternidad pasada y en el tiempo decidió hacer la creación. Los cielos para la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Pero para que el hombre volviera a Dios, Dios hizo un plan maravilloso. Creó cielos, tierra y al hombre con un espíritu humano para un día entrar dentro de él. Pero Dios tuvo que sufrir, padecer, entregarse a sí mismo para conquistarnos. Hace 2000 años, este Dios todopoderoso y omnipotente, que creó todo lo que usted ve a su alrededor y a usted mismo, se hizo hombre, se encarnó, vivió en la tierra como un hombre glorioso, lleno de gracia y de realidad. En su hablar, en su reacción, en su silencio, en su conducir, era Dios mismo que vino a habitar entre los hombres. ¿No es maravilloso, hermano, eso? Glorioso. Y en esa época, cuando el Señor vino, la humanidad no tenía acceso a esta salvación tan grande. Estábamos sin Dios, sin salvación, ajenos a los pactos y a la promesa de Dios para con el hombre. Israel era el heredero de todas las promesas, de todas las riquezas de Dios. Y agradecemos al Señor por la dureza de corazón de ellos, porque por rechazarle a su propio esposo, a su propio Dios creador, al propio Dios libertador, que los salvó del cautiverio de Egipto en las manos de Faraón, les rechazó, aún más le crucificó. Y así este Dios todopoderoso se volvió a nosotros, a los gentiles, y pudimos tener acceso a las riquezas de Dios, a la herencia de Dios. Hoy disfrutamos el hecho de ser hijos de Dios, de tener el poder continuo, simultáneo, instantáneo, creciente, de ser hijos de Dios. Cada día más nos vamos pareciendo un poquitito a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa vida de Dios, al Hijo mismo en nuestro interior, en nuestro espíritu, que se va expandiendo en nuestro ser. Pero eso para nosotros es doloroso. Estamos en un cuerpo pecaminoso, con una vida de alma maligna. Y hay un mundo que nos presiona por todas partes, como presionó y persiguió al Señor Jesús en su tiempo. No porque seamos fulanos de tal, sino porque tenemos la vida de Dios. Hermano, pero antes de que tuviéramos esta realidad de disfrutar al Señor, como el Espíritu que da vida, el Espíritu Santo, de disfrutar la comunión con todos aquellos que le aman y que aman su venida, Él pagó ese precio. Este Dios maravilloso, hace 2000 años murió, y murió en la cruz.
Él era joven, 33 años y medio. Pero él estaba avejentado por los sufrimientos. Desde que nació, Satanás lo persiguió para destruirle. Cuando los judíos contendían con él, los judíos señalaban, bueno, aún tú no tienes 50 años y dices que eras antes que Abraham. Porque él estaba muy avejentado, hermano. Él demostraba 50 años y él era jovencito, un adulto joven, 33 años y medio. Y ahí murió y quitó los dos problemas que teníamos, grandes, que nos separaban del Padre. No había camino para nosotros al Padre. Estaba bloqueado por nuestros pecados y por la muerte que lleva el pecado. Dos cosas enormes, realmente, que no tenían solución para la humanidad. Mi pecado, los muchos pecados que comete el pecado y la muerte. Él tomó mi lugar, hermano, el suyo y el de toda la humanidad. Solamente Dios puede morir por la humanidad. Y derramó su sangre preciosa, esa sangre que hoy es eficaz y que nos rocía continuamente para lavarnos de toda injusticia, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Pecado confesado, previo arrepentimiento, es lavado por la sangre. No hay mancha. Él quita la culpa y el remordimiento en la conciencia, porque su sangre es poderosa. Hermanos, pero el Señor Jesucristo no quedó en la tumba. Él resucitó un día como hoy, un primer día de la semana. Muy de madrugada, una hermana, la María Magdalena, disfrutó de las primicias de la resurrección del Señor. El Señor le habló a ella. Qué importante es que amemos al Señor con el amor que tuvo ella, para que el Señor se nos revele, se nos manifieste cada día, porque le amamos con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, mire, hermano, el pago de Dios. Primero se encarnó venir a padecer en medio de criaturas malignas, perversas, pecaminosas, bajo el poder absoluto de Satanás. Correr ese riesgo, ser perseguido desde que Él vivió en la tierra. Luego aún morir y crucificado por aquellos que Él amaba, lo suyo, lo que le pertenecía, su herencia, la viña, como se le llamaba a Israel. Le mataron y resucitó, y hoy disfrutamos de Espíritu resurrecto, y en la presencia de ese Espíritu glorioso disfrutamos la palabra de hoy. Nos hemos detenido en el versículo 12 de los hijos de Dios. Tenemos un poder dentro que tarde o temprano va a manifestarnos como hijos de Dios. Hoy tenemos la realidad del Hijo de Dios nosotros, pero ya va a llegar a manifestarse cuando nuestro cuerpo sea glorificado, sea transfigurado. Ahí se va a manifestar el Señor con su vida gloriosa en nuestras personas. Seremos tal como Él es, dice Pablo, semejantes a Él, para adorarlo por la eternidad, a nuestro Dios glorioso. Hermano, ya somos hijos de Dios, pero ¿qué más? No podemos quedarnos como guaguas, como recién nacidos. Nacimos, necesitamos buscar crecimiento. Y el Señor es sabio, dejó el pan y el agua. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Vale decir que son suministro para nosotros, son energía, son poder de Dios, y que son un antídoto contra la muerte, contra todos los impactos que produce la muerte en nosotros: decaimiento, tristeza, ira, desánimo, pesadillas, temores, miedo, depresiones. Toda esa muerte se la traga el Señor Espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través de su nombre, a través de la comunión con los hermanos. Nuestra salvación es muy práctica, hermanos. La salvación de Dios debe alcanzar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando recibimos al Señor: oh Señor Jesús, te necesito, entra en mí, mézclate conmigo, perdona mis pecados, dame nueva vida. Ahí nací como un nuevo hombre. Pero debo crecer y tratar con la vieja persona que hay en mi interior. Está mi carne, mi vida de alma, el viejo hombre, el pecador que había en mí. Debo mortificarlo cada día, no dar lugar, crucificarlo, aplicar la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hermano, esto es muy práctico, es un asunto de ejercitarnos el crecimiento de vida. Y el Señor dijo: yo soy el agua viva. Quien bebe de mí nunca más tendrá sed.
El Señor quita toda la sed por las cosas de la tierra. El Señor nos sacia, nos satisface. Es la plenitud de nuestro vivir. ¿Por qué cree usted que amamos y servimos y disfrutamos al Señor? Porque Él es nuestra agua, Él es nuestro pan. Le comemos y le bebemos. Y aún más en nuestra respiración, a través de invocar su nombre, yo inhalo su Espíritu amado. Oh, Señor Jesús, y siento su presencia, la vida y la paz. Así como se degusta la muerte, con el temor, el miedo, los horrores, también disfrutamos la vida. La vida y la paz en nuestro interior señala la presencia del Señor en nuestro ser. Entonces, hermano, ahora hay que tratar con nuestra vida de alma. Nuestra alma necesita ser transformada, un alma nueva, la mente del Señor, el amor del Señor, nuestra emoción, y decidir por las cosas del Señor. Ser uno con la voluntad de Dios, y su voluntad está en la palabra. El que guarda mis palabras, el que practica mis mandamientos. Entonces, hermanos, ya están dadas las reglas de nuestra salvación del alma. Debemos practicar la palabra y los mandamientos que el Señor se resumen en uno solo: a amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces, hermano, ese es un ejercicio. Estamos casados, tenemos hijos, compañeros de trabajo, hermanos, personas que se relacionan continuamente con nosotros, y habitualmente cometemos injusticias con ellos por causa de la falta de amor en nosotros. Si los amáramos, no le veríamos sus debilidades ni sus errores. No caeríamos en ira. Nuestros ojos no mirarían lo indebido. Nuestra lengua no hablaría palabras dañinas. Nosotros necesitamos, hermanos, crecer en vida para que la vida de Dios se manifieste en nuestro vivir humano, nuestro carácter, sea el carácter del Señor. Por eso el Señor también fue el Cordero de Dios que quitó los pecados. Recordemos que en Juan 14 el Señor habla de que somos una morada mutua. El Padre en el Hijo por el Espíritu mora en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, si amamos al Señor, si guardamos su palabra, que es amar a las personas, a los hermanos, tendremos continuamente la presencia del Señor, su manifestación. ¿Por qué el Señor no señala su presencia en nosotros? Porque no amamos lo suficiente. Nos irritamos, andamos condenando y juzgando a las personas. Las personas están cansadas, los hermanos están cansados de juicio y condenación. Necesitan vida. Cuando hablamos de amor, hablamos de suplirles vida, suplir la palabra de Dios, darle la palabra para que resplandezca en su vida, orar por esas personas en forma anónima para que hayan cambios y transformaciones en ellas. Si no son salvas, para que se salven, y si son salvas, para que crezcan en vida y también abandonen sus pecados del carácter principalmente. Los hermanos, las hermanas consagradas, normalmente no tienen pecados de la carne, de su cuerpo, pero sí los pecados almáticos, el orgullo, la soberbia, la falta de sumisión a los maridos, la falta de sumisión a sus esposas en amor. Cuánta gracia necesitamos para crecer en vida y guardar la palabra del Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. Imagínense, si yo me irrito, ya no estoy guardando la palabra y por ende no amo demasiado al Señor. No tengo esa vigilancia sobre mi vida de alma para tratar con esa reacción maligna que hay en mí. Y la ira tiene diversos niveles. Va de una irritación interna, escondida, que solamente usted sabe, ni siquiera la persona con la que usted está enojado. Va una palabra maldicha en un tono inadecuado, violento. Va un golpe a la mesa, hasta que después un golpe al cuerpo. Nosotros debemos volvernos al Señor, pedir gracia, que Él crezca para matar esa ira y que en su lugar surja la mansedumbre del Señor, la paciencia de sobrellevar, soportar a las personas. Entonces, hermanos, necesitamos urgente que el Señor crezca en nosotros. El Señor está en nosotros y nosotros estamos en el Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire qué mezcla, hermano. Qué precioso entremezclar Dios y el hombre por la eternidad. El Padre en el Señor y el Señor en nosotros por el Espíritu y nosotros en el Señor y por ende el Señor en el Padre, mezclados con el Padre, con el Hijo por el Espíritu. Glorioso, la Biblia lo dice. Y bueno, la figura de yo soy la vid verdadera, nosotros pámpanos.
Eso ya ilustra qué significa el permanecer en el Señor. No podemos un rato salir de la presencia y entrar, salir, no, permanecer en la presencia del Señor, permanecer en comunión con Él. La vid tiene una savia que fluye por todas sus hojas, por todos sus frutos, sus pámpanos. Nosotros también, hermanos. El Señor fluye en nosotros y nosotros fluimos entre nosotros como hermanos en Cristo. Y viceversa, y volvimos a fluir al Señor. Hay un fluir continuo del Señor para nosotros y entre nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Y entre los miembros del cuerpo de Cristo y el Señor. Eso debe ser continuo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un hermano, una hermana que permanece en el Señor tiene realmente acceso directo al Señor y produce cambios en la tierra, en las personas, sus oraciones, porque son hechas de acuerdo al corazón de Dios. Las personas, los hermanos que tienen un corazón para el Señor van a pedir por su administración, por sus asuntos, por los intereses de Dios en la tierra. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Usted disfruta el amor del Señor, ¿no? No solamente en ese gozo glorioso, sino también en el cuidado amoroso a través del entorno, del ambiente en el que nos desenvolvemos. El amor del Señor es realmente inagotable, es indestructible. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermano, no hay otro mandamiento. No busque ordenanzas ni reglas. Busque la presencia del Señor, busque la vida de Dios en la palabra para crecer en vida y pueda tener la realidad de obedecer la palabra del Señor, de practicar amar a Dios y a las personas. Ahora vamos a disfrutar la palabra hecha música, un himno. También un hombre tan puro y cabal, un hombre en quien Dios se complace y nuestro amor puede ganar. No quieres llenar mi escasez de gozo, de alabanza a ti. Todos mis anhelos, me satisfaces siempre a mí.
Somos el complemento del Señor. Él es un Rey que vino en amor y en vida a nosotros, y como Rey nos rige en vida y amor. Disfrutábamos que como hijos de Dios tenemos la potestad de expresar y manifestar al Señor, de crecer en vida. Y en Juan 14 veíamos que esta mezcla que se produce entre nosotros y el Señor es una morada mutua. Él mora dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. El Padre en el Hijo y el Hijo por el Espíritu. Y también en la parábola de la vid verdadera somos los pámpanos de la vida. Hay un fluir de vida y una comunión entre el Señor, entre la vid y los pámpanos. Nosotros tenemos una comunión de vida eterna con el Señor, y esa debemos cuidar para ser la expresión de Dios en la tierra. Eso podemos disfrutarlo en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, los primeros versículos. Versículo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en una comunión adecuada con el Señor, hay gozo. Y en caso de que esta comunión se obstruya, se obstaculice, hay un camino. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nuestro vivir práctico, habitualmente podemos caer en algunas injusticias, iniquidades, en pecados, y ahí es eficaz la sangre del Señor. Necesitamos hacer dos pasos: confesar nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, por un lado, borra la infracción, lo elimina, pero también quita la mancha, la culpa, el remordimiento, la condenación que produce un pecado. Si confesamos, nuestro primer paso es confesar. No podemos decir, no, el Señor sabe que cometí eso o hablé eso. Si confesamos, y si nuestro pecado daña al prójimo, tenemos que ir a restituir, a reconciliarnos y quitar toda acusación que tenga ese hermano, ese familiar en contra nuestra. Y ahí podemos volver a la comunión con el Señor. Cuidemos la comunión de vida, el fluir de vida que hay entre nosotros y el Señor. Cuidemos la presencia del Señor entre nosotros y la comunión entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Porque en el capítulo 2 el Señor dice que tiene un nuevo mandamiento. Fíjese en el versículo 7, hermanos, capítulo 2. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esto se refiere a amar a los hermanos. Es antiguo porque apenas conocimos al Señor, Él nos señaló la palabra. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y los prójimos que más cerca tenemos son los hermanos en Cristo. Amarlos. Por eso dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, hay pecados, no hay comunión de vida, no hay expresión de Dios en quien tiene un problema con los hermanos. Entonces, hermanos, hay dos asuntos que debemos guardar nosotros. Los muchos pecados, por ejemplo, la irritabilidad, el orgullo, son pecados que están escondidos. Nosotros debemos tratar con ellos, porque eso no nos dejan que tengamos comunión con el Padre en forma adecuada ni entre los hermanos. Y también los problemas con los hermanos. Nosotros debemos tener relaciones humanas con todas las personas de manera adecuada y de acuerdo a la vida divina que está en nosotros. El que ama a su hermano permanece en la luz. Eso es claro y categórico. Cuando no hay problema entre nosotros, permanecemos en luz, es decir, en la presencia del Señor. Como hijos de Dios tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, de crecer a la estatura y plenitud de Cristo, pero cuidemos la comunión de la vida eterna. Guardémonos de estos pecados escondidos que están en el alma.
Los deseos de los ojos, los deseos de la carne deben ser tratados. La cruz del Señor que está en su espíritu debe mortificar toda injusticia. Debemos practicar la justicia con nosotros mismos y practicar el amor con los hermanos. Jesús es el Señor.